Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de qué es lo que está viniendo hacia ti. Bueno, Cáncer, ya sabemos que lo que vamos a hacer es dejar que hablen en esta lectura. Espero que sean buenas noticias, buenos augurios. Al final de esta lectura te voy a comunicar una cosita, así que por favor quédate hasta el final y si no te está aplicando la lectura por lo que sea, ves hasta el final y échale un vistazo. Vamos allá, Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus, ¿qué te tienen que decir? ¿De qué te quieren hablar? Reina de Oros, 6 de Oros, 4 de Espadas. Bueno, no, son demasiadas. Una cartita más para Cáncer. Y unas de espadas. Signo de Cáncer. Veo que aquí hay una situación. Voy a estar enseñando las cartas porque ya sé que estas cartas le gustaron a muchísima gente, pero es lo que tienen. Es lo que tienen que no se ve muy bien. Total. Signo de Cáncer. Yo veo que habías estado en una situación de espera. Muchos de vosotros, signo de Cáncer, estabais pendientes de una llamada, de una comunicación, de que ocurriera algo para establecer o buscar un equilibrio económico, un equilibrio en general en tu vida. Signo de Cáncer. Te voy a decir las cosas como aparecen. Muchos de vosotros estáis, no me entiendas mal, no me entiendas mal, porque ya sé que depende de cómo está cada uno, llega a percibir las cosas de una manera u otra, pero yo nunca las digo con ganas de juzgar, no, jamás. Tienes un poquito complejo de madre o de padre. Eso todos, hasta yo lo tenía todos. ¿Qué es esto? Pues las ganas o la manía de cuidar de todo el mundo, la gente que se lo merece, la gente que no. El querer estar allí ayudando a todo el mundo. Bueno, es una cosa muy noble, la verdad, pero injusta hacia ti porque te dejaste escapar muchas oportunidades, buenas oportunidades de tu vida. Le restaste mucha energía para pues estar allí dedicándole mucha energía a la gente, que digamos. Y veo que recién hasta algunos de vosotros habéis ayudado económicamente a una persona, pero para su devolución tuvisteis que esperar mucho. Signo de Cáncer, que hay algo, como te decía, algo que habías hecho tú antes y que se te tenía que devolver. Te veo esperando más o menos desde hace 21 días. Pero que aquí está la energía de las de espadas. Hay dos grupos aquí. Algunos habéis intentado estar en ambas situaciones, lo que viene a ser tu vida, tu energía, tus oportunidades y objetivos y lo que había en tu vida, ya sean tus hijos, ya sea tu empleo, la gente que te pedía mucho, llegaba, perdón, a demandar mucho, lo has intentado pero al final no pudiste. O sea que aquí había que cortar algo, aquí había que decirle adiós a una situación, porque esto es la continuidad o la finalización de una situación a base de una verdad, ¿vale? Por ejemplo, yo te veo aquí, Alma, que querías comunicar una cosa o que se diera cierta situación para que tú pudieras comunicar una decisión o un cambio, pero que bueno, yo te veo que lo has estado viviendo un poquito en tu mente. Signo de Cáncer. Yo no digo que no te esfuerzas por tus objetivos, a lo mejor no, pero en general veo que sí, te cuesta, pero lo consigues. Pero que el signo de Cáncer también estás viviendo una realidad virtual en tu mundo, en tu cabeza, disculpa. Y había que imprimirla en esta realidad. Y puede que a base de eso mucha cosa ha salido a la luz y que no gustó. Esto es un descanso. O algunos a lo mejor nada más dijisteis, oye, estoy hasta el moño, necesito descansar un poquito. Y de ese descanso saliste con la mente cambiada, con las ideas claras, diferentes. Así que bueno, vamos allá, signo de Cáncer. ¿Qué más está a punto de pasar? Gracias. Si tú estás aún en esa etapa de espera, pues no estás así porque sí, por algo. Por algo. El mundo, disculpa. El ermitaño. Ay, Cáncer. El paje de espadas. Y el 8 de bastos. Aquí hay una persona signo de Cáncer que se va a comunicar contigo después de no saber de ti durante un tiempecito. Porque yo veo que aquí para muchos hay una conexión espiritual, para un grupo, para otro. Esto no tiene nada que ver con las conexiones, sencillamente con tu ciclo de vida, que digamos, ¿vale? Las energías del mundo.
justo con esta reina de oros Cáncer, ya te están diciendo que ya has aprendido todo lo que tenías que aprender de esa etapa, el dar, el regalar, el insistir, estar en una situación a pesar de que te está doliendo, pero sencillamente porque ves que el otro o la otra está sufriendo, quien sea esto, sufriendo mucho, y tú ahí dejándote la piel, te está diciendo ya se acabó. Se supone que ya tienes que ver, que ya has visto algo. Y has aprendido algo con una energía del ermitaño. Para muchos esto es un comienzo bastante bueno, lo que tiene que ver en el ámbito laboral, porque a lo mejor esta espera era para una comunicación, esperar a que se diera una comunicación para que comiences, para que firmes algo, porque necesitas a lo mejor equilibrar o mejorar tu situación económica, aparte de que muy mal no la veo, pero que oye, tampoco vamos a esperar hasta que estemos mal. Signo de Cáncer, si esto es una situación laboral, yo veo que aquí hay un gran comienzo de cierto modo. Este empleo tiene mucho que ver con tu misión de vida, con lo que a ti te gusta hacer, con lo que te gusta hacer, vamos a decir, con lo tuyo, y es algo bastante bueno. Veo que aquí, pero esto va a significar que a lo mejor vayas a pasar mucho tiempo tú solo, en el sentido, no sé si te vas a dedicar de esto desde casa. Veo aquí muchas redes sociales o mucha conexión, por lo tanto, digo que vas a trabajar de esto desde casa con el ordenador o algo así. Total, lo que te estaba diciendo, vas a tener que aprender algo, vas a tener que refrescar cierto conocimiento, pero que la situación va a salir bastante bien. Aquí hay otro grupo de vosotros, en el caso de que esto sea una conexión espiritual, signo de Cáncer, esta persona sabe que tiene que tomar una decisión, Yo te veo aquí con paciencia. Yo veo que muchos de vosotros habéis estado actuando con esa mentalidad que digamos de que, bueno, todo lo que yo siembre hoy lo voy a recoger mañana, ya, pero si tú siembras en una tierra que no es fértil, pues poco vas a recoger. Lo mismo te ha pasado aquí, como que te has cansado y dices, anda ya, hombre, pues ahora esta persona, al ver que aquí hay unas energías de silencio, estás retirando ese esfuerzo, estás retirando esa comunicación, estás retirando pues esas ganas de querer estar con ellos o sencillamente de soportar cierta cosa, pues esta persona se va a comunicar contigo, signo de Cáncer. Para muchos, no ahora, sino en unos 8 días o algo así para algunos, porque claramente tengo las energías de una semana o 8 días. Y esta persona, ya te digo que está buscando la manera de comunicarse contigo. Te está espiando para algunos, pero le cuesta saber de ti. No sé si la has bloqueado, sencillamente que no eres la típica o el típico que está todo el rato, estoy comiendo, bebiendo, esto es... Bueno, pues eso, no sabe mucho de ti. Pero que tú sí te diste cuenta de que esto es una conexión espiritual y estás en esa energía del ermitaño. No energía de depresión ni nada de eso, es una energía de crecimiento espiritual y la búsqueda de tu luz mediante esta conexión, y esto es muy fuerte, signo de Cáncer. Bueno, pues en general, si tú lo que estás haciendo es cambiar tu vida y no es ni empleo ni una conexión espiritual, estoy queriendo darle mucha lectura a esto. Veo que, signo de Cáncer, a partir de ahora te veo disfrutando del mundo, de la vida, con unos ojos nuevos, unas energías diferentes, unas ganas diferentes. Te veo un poco comunicativo con mucha gente donde antes sabía ayudar, el equilibrar y la generosidad que digamos, ahora está la energía del ermitaño. Es que si yo no necesito, o sea, si ayudarte a mí no me aporta nada, ¿vale? Es que no es, a ver, me he explicado un poquito bastante mal. No es que te voy a ayudar si obtengo algo a cambio, no, es que estoy ayudando a alguien que se está aprovechando de mí. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Por lo tanto, pues ya ves tú, un silencio absoluto. Veo un silencio. Ni unas energías de echar en cara, ni reprochar, ni dar explicaciones, nada. Y créeme, signo de Cáncer, esta energía, esta gente está ahí chafardeando, esta gente quiere saber de ti, pero al final se van a ir. No van a saber nada, Sí, van a decir que eres un poco raro, hostias, que le ha dado a esta, a este o a esta, qué mosca le ha picado. Pero bueno, tú estás bien, tú estás de perlas, así que bueno. Por fin hemos aprendido y han salido estas, pues nada. Cáncer, te están diciendo cambios positivos e importantes a punto de llegar a tu vida, ¿vale? Son mensajitos de tus ángeles, así que cada uno, por favor, coja su... Como he dado mucha lectura, es normal que quede mucho mensaje. Un no es un no rotundo, por lo tanto, no a qué. En unos meses y abundancia.
para que veas. Vas a tener aquí mucho éxito. Lo que sea que tú quieras hacer aquí, lo que tú sea que quieras hacer aquí. No sé por qué se me da que aquí hay un grupo de vosotros que queréis poner, vamos a decir, los puntos sobre las IES y te está diciendo no, no, espérate, en unos meses todo se va a ver solito, clarito, porque esta gente, tanto como se va a regresar. ¿Cuándo? Cuando a ti te esté yendo mejor todavía. ¿Vale? Estos signos de cáncer estamos hablando, cuando hablamos de esto no hablamos nada más que del dinero, hablamos de la salud, del amor, la buena energía, que te abunde todo, signo de cáncer, y que siga hasta el final de tus días después de una larga vida. Pero que signo de cáncer, vamos a decir, esta energía viene a ser gracias a un esfuerzo. Esta energía se me da que es algo que tú habías hecho hace mucho tiempo, ayudar a cierta persona, dejarle dinero a cierta persona, ayudar cuando nadie ayudaba. Entonces pues esto está regresando a ti. Signo de cáncer es una energía muy generosa. Como has aprendido antes, pues ahora se te está devolviendo esto, pero hay que aprender, si no, como si no has hecho nada. Lo que te quería comentar, signo de cáncer, mira, al principio de este canal, para la gente que está conmigo desde el principio, yo lo que hacía es regalar lecturas gratuitas y he hecho eso mucho, pero por cosas de la vida a una pues no llega, y aparte como yo no voy a esperar hasta que la vida me dé la oportunidad, porque nunca va a ser así. Así que lo que vamos a hacer a partir de ahora, en la comunidad de este canal voy a colgar, a subir un post o escribir o lo que sea. Para la gente que quiera participar, me escribe en ese post, aunque sea un punto, tampoco hace falta que me expliques nada, un punto y ya está. Y yo voy a buscar un programa, una aplicación para escoger a alguien de manera aleatoria para hacerle su lectura pues gratuita cada jueves, ¿vale? Yo voy a escribir, a publicar lo que sea, a lo mejor el miércoles, a lo mejor el mismo jueves, da igual, pero los jueves vamos a estar escogiendo para hacer pues una lectura gratuita. Así que si tú no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas. Si eres un signo de cáncer, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que te vaya todo súper bien y hasta la siguiente. Chao, cáncer.